Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y ya saben, con el gusto de siempre de hablar con emprendedores, con empresarios, con gente que se dedica a hacer la diferencia. Y en esta ocasión vamos a hablar con Miguel Ángel Ramírez, que es el director del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos. Miguel, gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que ahora sí que eres un hombre muy ocupado, pero agradecemos que nos des esta charla. Hola, ¿qué tal, Alex? Pues muchas gracias por darme aquí espacio en su programa y con mucho gusto. Andamos en llamas, como dicen, ya estamos haciendo los preparativos del festival y la gestión, entonces andamos correteados. Pero con mucho gusto estamos aquí con ustedes. Excelente. Oye, para la gente que nos está viendo, no están viendo doble, ¿eh? Ni están viendo dos multiversos. Están viendo aquí a dos personas que estamos entrevistando y todo. Platícanos de este Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos, porque realmente nos parece, para los que no sabemos, un poquito ambiguo. ¿A qué te refieres? Bueno, alternativos, se supone que ya hemos ampliado el término de ser ya como un espacio de trabajos muy experimentales, que sí tenemos esas categorías, pero hacer un espacio de creatividad donde las nuevas narrativas audiovisuales convergen, ¿no?, con actividades de formación y de exhibición. Entonces, pues ya vamos a cumplir este año noviembre, 9 años. Entonces, pues ya se ha ampliado un poco el rango, ¿no?, de nuestros contenidos, porque tenemos categorías de realidad virtual, de narrativas transmedia, cortometrajes con inteligencia artificial, y también pedimos que los cortos, cuando ya son más, como en otras categorías, que no son estas que mencioné, sean hechos con celulares, con drones, con cámaras GoPro, en fin, ¿no? O sea, lo que sea accesible para los creadores y los cineastas. Miguel, ¿alguna vez te imaginaste que hubiera tanta variedad en los recursos para hacer cine? Pues empezamos con los celulares y drones y cámaras GoPro, y pues ahora sí que como va la tecnología vamos ampliando, ¿no?, la oferta para que se inscriban los realizadores y creadores. Entonces, pues como por ejemplo, cuando fue la pandemia, pues tuvimos limitaciones, ¿no? Fue todo en línea, el festival en el 2020 fue en línea, pero aprovechamos para crear una categoría que se llamaba Narrativa Zoom. Entonces había cortometrajes que nos los mandaban con cualquier plataforma, ¿no?, que ya sea el Zoom, ya sea con StreamYard, con varios. Entonces, dependiendo también de cómo va avanzando la tecnología, vamos incorporando a ahora sí que a nuestra contenidos y oferta. De acuerdo. Fíjate que aquí algo que me llama la atención. Hace ya 15 años, un joven allá en Perú hizo una telenovela, La Flor de Papa, con su celular. Y jamás imaginó, no sé si conozcas la historia, que ha recorrido el continente, ha cruzado a Europa, siempre con novela, con su novela de celular, que al principio duraba unos cuantos segundos, luego ya lo subió a 7 minutos, luego le bajó y todo. Pero es increíble, imagínate, tantas temporadas, es una labor titánica. Y ahora ustedes lo están haciendo, pero yo creo que a veces el cine, me parece que con relación a la novela, tiene más profundidad, ¿no? Porque en una novela puedes alargarte hasta horas o días, y en el cine nada más tienes que hacer algo que sea tan concreto que en hora y media, máximo 3 horas, lo hagas efectivo, una historia preciosa para llegarle al público, ¿no? Sí, tiene que economizar recursos, tienes que ser muy concretos, y para hacer una buena película o hasta cortometrajes, ¿no?, muy concretos. O sea, sí tienen que utilizar todo lo que tengan a la mano, tanto en guión, tanto en valores de producción, para que quede un buen producto. Pero sí, no había oído esa historia del peruano, pero bueno, sí, ya se fue adaptando
todos los medios, ¿no? Aquí en México, pues hubo la película de Marcelo Tovar, la de Oso Polar, que ganó en Morelia en el 2017, y se hizo con un celular. Entonces ya fue un parteaguas, ¿no? Para la producción en México también. Y sí, el cine, así como tal, pues sí tiene ya el cine más, digamos, comercial o el mainstream, los blockbusters, pues sí tienen otras características y otras necesidades, ¿no? Que se tienen que hacer, pues forzosamente con esas técnicas y recursos. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas de dos ejemplos que fueron pues, en su momento impactantes, ¿no? La Bruja de Blair, que fue un falso documental con cámara de casa, y también la del mariachi, ¿no? Que hizo todo por economizar y al final, pues ambos fueron taquillazos. Sí, al final lo que cuenta es el contenido. La tecnología es una herramienta. O sea, la tecnología es una herramienta al final de cuentas. No va a sobrepasar la tecnología a lo que es el contenido de una obra. Entonces deben de aprovechar, como estas personas que mencionaste, estos directores, pues lo que tenían a la mano, la necesidad es, como dicen, la madre de la inventiva. Entonces utilizaron sus recursos al máximo, pero la narrativa fue lo importante y por eso lograron buenas obras. Y con el impacto que tuvieron en su momento, ¿no? Con los pocos recursos, o sea, no necesitaron super efectos especiales, pantalla verde, todo lo que se usa en un blockbuster. De acuerdo, de acuerdo. Oye, y aquí Miguel, ¿quién puede participar en este festival? Ahora sí que todo mundo, o sea, el que quiera participar, obviamente, pues, si tienes una formación de cineasta o de contenidos o de creador de contenidos, pues puedes aplicar, ¿no? Ya nosotros cerramos la convocatoria, de hecho, el 31 de julio, y estamos ahorita en la selección para, pues, ver cómo va a ser la programación de este 2024. Pero volvemos a abrirla a principios, por el tercer mes del 2025, ahí por abril, marzo-abril, y pueden aplicar, ahora sí que el que guste, ¿eh? O sea, digo, siempre y cuando pues, conscientemente tenga una formación académica, o bueno, a lo mejor no precisamente que sea en la escuela, sino hay gente que se forma por sí sola, ¿no? O sea, van practicando y son muy talentosos también, pero por eso es abierta la participación. Wow. ¿Te imaginas que, por ejemplo, un Nidio Fernández, un Gustavo Alatriste hubiera tenido acceso a esto? ¿Qué maravillas No, hubieran hecho? hubieran hecho maravillas también, o sea, con los recursos que tenían, pero se adaptan, o sea, todos se van adaptando según sus necesidades, o sea, no se detienen, los creadores no se detienen con las limitaciones de recursos o de dinero, de técnicas, no sé, Perfecto. tecnológicas, pero ahora, pues la tecnología, como te comentaba, va ayudando más, o sea, no lo vean así como como mucha gente le tiene miedo a la tecnología, a la inteligencia artificial, pero son herramientas que van a ayudar, o sea, economizan recursos, ayudan a agilizar procesos, entonces eso es lo que deben de aprovechar los creadores. Claro, y además la calidad humana, el talento y el criterio jamás va a desplazarse, ¿no? No, Eso. utilizamos nosotros también mucho ahora los procesos de inteligencia artificial, pero nos ayuda bastante, la verdad, para simplificar procesos, pero siempre estamos nosotros, o sea, siempre está la idea que al final ni siquiera es todavía inteligencia artificial, porque más que le digan, todavía no tiene una conciencia, ¿no? Propia, así como en la ciencia ficción, ¿no? Que ya son máquinas pensantes, pero no, o sea, todavía hay mucho del humano atrás. De acuerdo. Oye, un favor, ¿nos puedes decir las páginas en donde la gente puede seguir este festival? Claro, mira, nuestra página web es www.figmafest.org y en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, ¿sí? Es muy sencillo, es nada más @FigmaFest y ahí pueden encontrarse, esa es la misma dirección para todas. Ahí pueden ver todas las publicaciones, contenidos, fechas, lo que vamos a tener próximamente en el festival. Más o menos, ¿cuántas producciones se presentan por festival? Eh, Hay un aproximado entre 80 y 100 proyectos. O sea, no los puedo calificar todos como largos o cortometrajes porque está, por ejemplo, lo de narrativas transmedia, que son como universos. O sea, la narrativa transmedia es una idea, por ejemplo, un libro de Harry Potter, ¿no? Es un ejemplo Sí, para entender, o sea, y se amplía. Harry Potter fue un libro,
y luego se amplió a películas, y luego se hizo juegos, luego series, jue- marketing, o sea, amplía su universo, ¿no? Como Star Wars igual. Entonces, no se puede calificar igual la narrativa transmedia que otras creaciones. De ac- Pero sí, en esas más o menos entre 80 a 100 proyectos. Y una pregunta, ¿dónde se exhiben? Porque una vez, o sea, ya después del festival, todos tienen derecho a exhibir sus filmes, pero normalmente lo que faltan son espacios. ¿Dónde se exhibe toda esta producción? Bueno, en el festival se exhiben, varían, pero entre 15 a 20 sedes. Entre ellas está la Cineteca Nacional, el Cine Lido, el Centro de Cultura Digital, la Facultad de Cine, efectivamente, o el SAI Institute, los Faros. Vamos por varios lugares, ¿no? Casas de Cultura, el Centro Cultural Rule, y más o menos esas son las que siempre estamos, ¿no? Proyectando y haciendo también las actividades de formación Wow, en esas sedes. eso se oye muy interesante y sobre todo existen opciones, ¿no? Y ya también ellos tienen que hacerlo como un plan de negocios por si eventualmente quieren llegar a explotar comercialmente su obra, ¿no? Sí, bueno, ahí sí ya entran a otro tipo de departamento, ¿no? La comercialización. Siempre los festivales es para que se den a conocer, Claro. en la mayoría de las veces. Hay algunos que sí van compradores, como por ejemplo Cannes o el Festival de Guadalajara, donde van a buscar, ¿no? Ya el mercado, donde buscan distribuidores y todo lo demás. En todos, puede pasar en todos los festivales, creo que sí hay un interesado y ya tiene que buscar un distribuidor y a ver cómo va a estar el negocio y todo eso. Oye, Ahí es donde está el negocio. y una pregunta, perdón que te lo diga. ¿Con qué tan buenos ojos los actores, digamos ya los consagrados, ven este tipo de materiales? Porque normalmente dicen, no, son vacas sagradas, no van a participar, salvo algunos que ya están arrancando. Pero, ¿cuál ha sido tu percepción en cuanto a esas vacas sagradas? Pues sí, o sea, muchas veces son muy participativos ya los actores consagrados en ejercicios, ¿no? De las escuelas de cine o en algunas eh, con directores noveles. Entonces, pues si les convence el guión y la historia y las condiciones también, porque luego hay que tener ciertas condiciones, ¿no? De necesidades del actor, pues sí participan, pero sí han tenido aceptación, ¿eh? O sea, sí he visto que sí van no todos, obviamente, pero sí participan con diferentes cineastas, o sea, no tienen tanto problema, porque muchas veces los actores ven que por ejemplo, egresado de alguna escuela, lo dan, tiene sus ejercicios, ¿no? Cinematográficos, pero apuestan también, porque luego tienen ya un largometraje y pegan, o sea, ya pega la película, o lo que hagan, y tiene premios internacionales, y saben que les va a generar trabajo posteriormente, por eso muchos actores son los que participan y apoyan a muchas escuelas de cine, ¿no? A sus ejercicios de los estudiantes, pero porque van a tener pues le apuestan a que tienen ya trabajo futuro, o sea, no es Claro. nomás títulos, ajá, Además es una ventana de exhibición importantísima, ¿no? exactamente, para que tengan todos ventanas, o sea, es importante que todos los directores posibles tengan ventanas de exhibición, si no, no se van a ver sus películas, también lo online, o sea, las plataformas online son muy buenas ahorita y son las que aportan más dinero para las producciones últimamente, y que son de alto presupuesto, no nada más de unos milloncitos, sino todavía más dinero. Santo que no es visto, no es adorado. ¿Cuáles son tus expectativas, Miguel, para ahora en diciembre que ya haya concluido el espectáculo tranquilamente y estés en tu casita, previo a hacer tu lista de lo que sigue para el 2025? ¿Cuáles son tus expectativas de lo que es el 2024? Pues cerrar con broche de oro y pues ver cómo resultó, porque creemos que sea muy lúdico este año por la temática que es la convergencia de medios y la cultura pop. Entonces, vamos a ver cómo funciona y ya se va a quedar dentro de nuestro contenido para ofertar el 2025 y prepararnos para el 10º aniversario en el 2025, pero esperamos y vamos a cerrar muy bien este 2024. Miguel, ¿nos estarás dando la exclusiva de cuáles fueron tus apreciaciones de este evento? Claro, y los invitamos para que vayan, va a ser del 8 al 17 de noviembre. Allá en Perfecto. nuestras redes vamos a publicar y les daremos a ustedes
con mucho gusto les mandaremos toda la información y en la conferencia de prensa que es a mediados de octubre, más o menos. Perfecto, ya estaremos por ahí. Rápidamente, Miguel, ya para irnos, en tus propias palabras, ¿quién eres? Soy Miguel Ángel Ramírez, director del Festival FICMA y gestor cultural y promotor audiovisual. Y además eres un hombre enamorado del arte. Muchísimas gracias. Gracias por esta charla y pues hacemos una pequeña pausa, amigos, y regresamos. Aquí estamos en tus propias palabras. Muchas gracias. Recuerda que Aztl.tv ahora es wowmx.tv. Tres ositos melosos perdieron sus baberos y lloran por aquí y lloran por allá, no quieren comer más. Vino mamá osa, rebusca en los cajones y lloran por aquí y lloran por allá, no quieren comer más. Vino papá oso, les jaló de las orejas y lloran por aquí y lloran por allá. ¿Verdad? Qué interesante tener un ilustrador de cuentos. Qué bueno, qué bueno. Y además no solamente eso, también los escribe, es un gran literato, un gran escritor de historias, historias que conectan mucho con el suspenso, con el terror, todo eso. Pero bueno, lo hace de manera muy amable, muy talentosa, grandioso el gran Enrique Fuentes. Pero bueno, estamos aquí terminando Rogue One, Atkinson, Mr. Bean de Guantanamo. Vamos a conocer más del pasado de Tigris. Sí, la vimos muy poco en las últimas películas, pero aquí vemos el papel determinante que tiene dentro de la vida de Corio. Una película que yo creo que todos los fans de la saga esperan y que creo que les va a gustar muchísimo. Está muy bien hecha. Francis Lawrence ya había dirigido 3 de las películas, que si bien las últimas 2 pues, eran medio pesadas, pero no por él. Ese fracaso en el XW, lo tuyo es cantar. ¿Y cómo llegas a Ragazzi? ¿Sabes qué? Lo curioso es que el señor Cobo siempre me veía que yo llevaba mi guitarra al salón y en los tiempos libres me metía al salón de danza, porque se veía todo hueco, entonces ahí llevaba yo y ahí había un piano y había un amigo que tocaba el piano también ahí, entonces los dos tocábamos ahí y el señor Cobo me dijo, ¿sabes qué? Creo que te veo más dirigido hacia la música. Una vez y el miedo me quiere matar. Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Regresamos, amigos, de tus propias palabras con este programa especial de cine. Ya hablamos del festival. Ahora vamos a hablar con un alumno o exalumno ya de la Facultad de Cine, que por cierto están muy felices porque acaban de firmar y celebrar un convenio con la Asociación Nacional de Actores para apoyarse mutuamente, lo cual celebro. Necesitamos mejor gente en los espacios de entretenimiento y qué bueno que sea a través de las universidades y de los sindicatos. El día de hoy vamos también a platicar con Roberto Cortés, que seguramente ustedes dirán, ¿es director? Claro que sí es director porque ha hecho 2 cortometrajes muy interesantes a simple vista sobre la violencia contra la mujer y Sublevado, que es más que nada sobre la decena trágica. Pues bueno, para no ponerlo nervioso porque sabemos que él no está acostumbrado a las cámaras, Robert, no te pongo nervioso. ¿Cómo estás? No me pongo. No, pues muy agradecido por estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Y pues encantado de que quieran conocer más acerca de estos 2 proyectos que pues puedo decir que ambos iniciaron en el aula de una escuela, pero por alguna razón trascendieron y pues
es un gran orgullo pues haber participado y dirigido esos cortos. Oye, Roberto, aquí hay algo básico. Normalmente siempre pensamos en los directores de cine y pues normalmente tenemos el prototipo de los de Hollywood, que es lo que más nos llega, o de las vacas sagradas del cine mexicano. Pero a veces se nos olvida que también hay una camada muy pujante que está llegando en todo lo que es Latinoamérica y en especial en México. Te pregunto algo básico. ¿Se necesita tener algún look especial para ser ahorita director de cine? Pues los directores que yo he conocido pues tienen el look acá como medio o que están muy en contra del sistema o muy a favor del sistema, acá que tienen los brazaletes de poder, tatuajes en la mitad del cuerpo, o acá look muy finolis y todo, pero pues digamos que no, únicamente pues necesitas medio saber acerca de cómo montar las cámaras y ya muchos dicen que son directores de cine, pero a ver si es real que lo son. Pero mira, algo que me llama mucho la atención de los directores de cine es que normalmente tienen que, primero, obviamente gustarles, y segundo, también tener una cultura fuerte, ¿no? Lectura, análisis, comprensión, criterio, porque alguna vez he escuchado dos entrevistas que le hicieron a Robert Rodríguez, que fue el que hizo el mariachi, y posteriormente, no sé cómo se pronuncia, pero me parece que es McKnight Shimalaya, director del Sexto Sentido, cuando decían, es que sabes que para un director lo más importante es tener imaginación y conocimiento. Cuando tienes esos dos elementos, lo demás se te simplifica mucho porque lo más es técnica, pero lo importante es tener el conocimiento para llevar a cabo esa técnica, ¿no? ¿Consideras eso? Sí, por supuesto que sí. Los directores de cine necesitan tener conocimientos de literatura, de actuación, de arquitectura, de derecho, o sea, de muchísimas áreas que cuando quieres empezar a ser director de cine, pues crees que solamente tienes que saber encuadrar bien y medio decirle a los actores qué hacer, y no, pues los directores de cine crean mundos a través de la cámara, y pues crear mundos no es nada fácil. Entonces se necesita una amplia cultura, un amplio conocimiento de muchísimas ramas, de distintas artes y de distintas ciencias para poder plasmar pues una historia a través del cine. Eso es indudable. Ahora te pregunto, tú eres joven, dicen que la juventud es una enfermedad que se quita con los años, pero realmente, ¿cómo le haces para que la gente te voltee a ver y te apoye en tus producciones? Sobre todo que ahorita estás hablando de tus óperas primas, ¿no? ¿Cómo le haces para generar esa confianza, esa convicción en otros de que también se sumen a tus proyectos? No, pues cuando encuentre esas respuestas ahí se las comparto porque las sigo buscando. ¿Ah, sí? No, pues yo hablo desde mi perspectiva y desde mi experiencia. Yo inicié porque quería contar historias que consideraba que eran importantes y que consideraba que para otros eran importantes. Tanto la historia de México, que en el cine no ha sido tan relevante a la hora de representarla, y también obviamente el tema de la violencia de género, específicamente la indiferencia de la sociedad ante la violencia de género. Entonces fueron temas que llegaron a mí, uno porque confiaron en mí para contarlo, el de la indiferencia hacia la violencia de género, y la historia de México pues es algo que me ha apasionado desde que soy niño. Entonces pues eran temas que yo consideraba importantes contar y que de forma orgánica obtuvieron apoyo. Ahora sí que no te puedo contestar que pues este es el camino para lograr que los demás te apoyen, o que las marcas o que el gobierno se sume a tu proyecto. No, es algo específico de cada proyecto, y que pues, cada cineasta tiene que encontrar la forma de poder llegar a ese objetivo. ¿Cómo te ha tocado enamorar a tus actores o a tus actrices? Pues, por un lado, a veces es necesario sacar un poco la cartera y un poco el cheque, ¿no? Pero principalmente construyendo personajes interesantes. A veces los personajes que vemos en la televisión y en el cine son a veces muy planos. O sea, son personajes unidireccionales que podrían ser representados de la misma forma por diferentes personas. Yo lo que trato es de crear una profundidad para los personajes que he visto en las historias, y tratar de humanizar más que nada a los personajes cuando estoy haciendo cine histórico. No
irme por la continua de que estos personajes son el bueno y el malo, y él es el héroe y él es el villano. No, los que hicieron la historia eran humanos como nosotros, y eso es lo que trato de representar cuando creo un personaje, y eso es lo que yo siento que los actores que han colaborado conmigo han logrado. Ahora, fíjate que a veces se me hace muy difícil realmente calificar a los directores. ¿Por qué? Porque resulta que luego hacen obras majestuosas. Stanley Kubrick con La Naranja Mecánica, que en su momento la hizo, pero realmente nunca pensó que fuera a trascender tanto, ¿no? Y de repente llega y es un producto que se queda para la posteridad, ¿no? O por ejemplo, la película del Joker, que todos lo veían como una etapa de ficción, como un cómic, y resulta que le dio la vuelta y se convirtió en una historia a seguir, ¿no? Entonces, hay veces que decimos, bueno, esos son ejemplos insólitos, pero por ejemplo veo a Zack Snyder, que ahora que él había hecho la Liga de la Justicia, cuando él hace su versión y todo, todos la aplauden. Y ahora en los últimos proyectos con Netflix, curiosamente, pues le va mal, porque no tuvo la recepción que quería con la gente, ¿no? Entonces a veces se me hace tan caprichoso y tan voluble el público que se me hace injusto para los directores, porque realmente no cambian su esencia. ¿O qué consideras tú? No, mira, no creo que podamos culpar al público de que un producto funcione o no. Los directores, yo siento que tienen dos caminos, son muy claros y no engañan a la hora de presentarse. El camino A es hacer cine que la gente quiera ver, que la tendencia, la popularidad, la temporalidad es lo que dicta cuál es el cine que el público quiere y que va a pagar por ir a ver. Pues en la última década, pues el cine que más dinero ha hecho, sin duda alguna, es el cine de los superhéroes. Entonces, pues se volvió tendencia a hacer ese tipo de cine. El segundo camino es hacer cine más autoral, más personal, que el director y el productor digan, nosotros queremos contar esa historia. Y es literalmente una apuesta a ver si al público le gusta o no. Y pues es algo que a veces algunos directores y algunos productores se atreven a hacer, sabiendo que les puede ir muy mal económicamente si al público no le gusta o no le interesa. Pero eso es el cine, es literalmente una apuesta a ver si tu producto cinematográfico le gusta al público. Ve la manera, por ejemplo, un Kevin Costner o un Mel Gibson. Kevin Costner con Danza con Lobos o Mel Gibson con Corazón Valiente, ¿no? Cuando realmente nadie creía en ellos, se la avientan y hacen dos productos de muy buena calidad. Increíbles, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ve lo que le está pasando a Kevin Costner, que nuevamente siente ese feeling por hacerlo y no le está yendo bien con su última serie o con su última serie de películas, ¿no? Entonces de repente dices, no entiendo, ¿qué es lo que ha sucedido? O algo sucede, así, no sé qué sea lo que pasa. Hablábamos, por ejemplo, del Sexto Sentido, pero tal pareciera que, por ejemplo, ya cuando descubres la forma de hacer el cine de uno, ya te das cuenta que lo demás es como que le falta renovarse, ¿no? Porque siempre es algo que te va a sorprender en el último momento. Entonces, te cuento una historia para que al final rompas con ella por la sorpresa. Y a lo que me refiero con esto es, tú, ¿a quién has seguido o a quién has visto que más o menos te toque admirar su trayectoria? Pues han sido varios los cineastas que me han inspirado. Creo que el más importante de ellos es el maestro Orson Welles. Las películas que Orson Welles hizo son un pilar en la cinematografía, desde Ciudadano Kane hasta Campanas de Medianoche. También, obviamente, Peter Jackson con la trilogía del Señor de los Anillos. Guillermo del Toro, que hace una excelente combinación entre el cine histórico y el cine de fantasía, como en El Laberinto del Fauno. Y pues son muchos los directores que me han cautivado y que me han inspirado a hacer cine, pero precisamente ahorita mencionabas Mel Gibson, que hizo la película de Corazón Valiente, que es probablemente la película menos históricamente correcta que hay, pero aún así tuvo el impacto que tuvo e inspiró a muchos a hacer cine histórico y cine de la época medieval. Entonces, pues sí, esos serían mis motores o aquellos que me inspiraron a la hora de hacer cine.
dedicarme al cine. Ahora, por ejemplo, ahora para tus cortometrajes, vas a hablar de bueno, no vas a hablar, hablaste de un tema fuerte, que es el de las mujeres. Pero hay veces que hagas lo que hagas, va a parecer de alguna manera un diálogo muy mesurado en relación a lo que realmente pasa. ¿Cómo le hiciste para no perderte a veces en el alarmismo y tratar de ser lo más apegado a la problemática que reflejabas? Mira, este cortometraje a simple vista llegó a mí porque una persona vivió una situación de violencia de género y quiso contar su experiencia a través de un cortometraje. Pero lo que más me llamó la atención de esa situación no fue tanto la propia violencia, porque historias de violencia de género hay muchas y se han contado de diferentes formas. Lo que más me llamó la atención era que se vivió en un espacio público donde había muchos testigos y donde nadie hizo nada, nadie intervino por ayudar a esta persona, a esta mujer. Y yo me quedé pues anonadado de que en pleno siglo XXI, con todos estos discursos que hay sobre el feminismo y sobre la prevención de la violencia y todo, pues prácticamente todos ignoraron esa situación, una situación que tal vez le pudo haber costado la vida a esta persona. Y por eso yo dije, claro que lo cuento, porque pues la sociedad está siendo hipócrita al decir que están apoyando y están respaldando una causa, pero realmente no lo están haciendo. No, sin duda. Y por el otro lado, en la Decena Trágica, tu cortometraje, ¿cómo le haces para no ser una película más de la historia oficial? ¿Cómo le haces para tener un pensamiento crítico en algo que nosotros enarbolamos como una historia épica, pero no la objetamos en forma alguna? Yo decidí centrarme en... La Decena Trágica es el primer evento histórico que yo conocí cuando empecé a estudiar la historia, entonces es algo que siempre me ha maravillado. Es también la última vez que ejércitos lucharon en la Ciudad de México. Entonces yo pensé, ok, ¿cómo podemos...? A mí lo que me interesa saber es cómo la gente, los civiles, vivieron ese momento, cómo un día se despertaron y descubrieron que afuera de sus casas se estaba librando una guerra, cómo la gente reacciona ante eso, que puede sonar de película, pero no lo fue un hecho histórico y que hoy en día está pasando en Ucrania y en Palestina. Entonces, yo decidí centrarme en esa visión o en esa perspectiva de los civiles y también de los soldados rasos, quienes eran los que tenían que ir literalmente a morir al frente de batalla, y cuáles eran sus pensamientos, cuál era su opinión, cuál era su perspectiva respecto a ese hecho histórico, entre comillas, que estaban viviendo, porque para ellos no pensaban en ningún momento ni en las grandes causas, ni en la política, ni en la cultura. Ellos pensaban en que querían sobrevivir, únicamente querían sobrevivir a esa catástrofe que estaba pasando en la ciudad, que fue la Decena Trágica. Ok, sin duda, pero te toca además, digo, también ser parte de, ser un juzgador de la historia, ¿no? Porque te encontraste que había películas que no trataban o sea, trataban muy, ¿cómo te diré? Muy pintoresca esa faceta, o la otra la trataban como un cuento de hadas, pero tú trataste de reflejar lo más real, veraz y posible lo que tú querías enfocar. En ese sentido, ¿no te generó algún tipo de conflicto con lo que ya existía? No, ninguno. Te digo que yo he visto cómo, pues a la hora de estudiar la historia, como tú dices, precisamente la historia oficial, se mitifica o se eleva de una forma completamente fantasiosa a los personajes históricos, pintándolos como una especie de semidios, de superhéroes. Y no, o sea, eran personajes 100% humanos con virtudes y defectos. Y las personas que hicieron la historia así eran igual que nosotros. Entonces esa era la línea que yo quería contar a través de Sublevado, que pues aquellos que vivieron la historia no eran diferentes a nosotros, no eran sobrehumanos ni superhumanos, eran personas completamente comunes y corrientes. Ahora, Roberto, ¿qué sigue ahora para ti? Hacer una película, seguir haciendo cortometrajes, ¿qué te gustaría? Y sobre todo, ¿qué necesitas para hacerlo? Pues ¿qué necesito? Necesito mucho dinero. Pero
El siguiente proyecto, les voy a dar un pequeño avance, es otro corto sobre un hecho histórico, ahondando un poco más en el tema. Es un hecho histórico de la conquista. Vamos a representar en un corto un aspecto muy importante de la conquista, que es el encuentro entre dos de los más grandes representantes de el Imperio Español y el Imperio Mexica, que no es Moctezuma y Cortés, son dos personajes muy importantes, y en una situación que yo nunca había conocido en un libro de historia. La conocí gracias, fíjense, a través de una ópera. A través de una ópera conocí esta situación que vamos a representar, y este cortometraje, si todo sale bien y si Dios quiere, lo vamos a estar presentando el año que entra. Y una pregunta, para que sea considerado cortometraje, ¿de cuánto tiempo a cuánto tiempo es? Un cortometraje puede durar de 5 minutos hasta 25 y casi llegando a los 30 minutos. Es muy subjetivo el tiempo de un cortometraje, pero más o menos esa es la media. Ok, ¿y tus cortometrajes cuánto han durado en promedio? No, pues yo sí he hecho cortometrajes un poco larguitos. Creo que el más corto es el de A Simple Vista, que dura alrededor de 11 minutos, y Sublevado sí dura alrededor de unos 22, 23 minutos. Ahora, dentro de todo esto, ¿cómo le has hecho para que confíen en ti y salgan en tus producciones? Pues presentando el proyecto, presentando las oportunidades que el proyecto ofrece, y pues no, te digo, no hay como que no hay una fórmula secreta para obtener, es simplemente presentando el proyecto a los actores, a los patrocinadores, a las autoridades gubernamentales, y pues presentarles que el proyecto que yo traigo pues puede ser un beneficio para ellos, y esperar que decidan aceptar apoyarnos, y gracias a eso logramos sacar adelante Sublevado. Ahora, otra pregunta que me llama mucho la atención. Tú tienes tu visión lo has hecho con tus conocimientos, con tu experiencia, con lo que quisiste hacer, etcétera. Pero ¿cómo le hacías cuando llegabas y tenías que, una serie de profesores tenían que evaluar tu trabajo? ¿No se te había, a veces te hacía injusto que alguien que no estaba tan inmerso en la película o en tu material te cuestionara? No, bueno, no voy a mentir, sí hubo y creo que esto es algo que le pasa a todos los estudiantes de cine. Creo que sí en algunos momentos nos llega a molestar la crítica, pero es algo que tú tienes que aprender a aceptar, porque pues todas las películas van a recibir críticas, desde los más grandes eruditos del cine hasta las personas que no saben nada de cine y que únicamente vieron la película y que van a decir, no me gustó, sí me gustó. Y pues tú no puedes controlar las opiniones de los demás y las críticas de los demás. Es algo con lo que tienes que vivir y tienes que aceptar, porque si no quieres recibir ninguna crítica, pues entonces no hagas cine. Si no quieres que los demás opinen sobre tu trabajo, pues no lo publiques, básicamente. Estaba viendo, por ejemplo, que ahorita Marvel sigue desarrollando las películas de cómics, ¿no? Y de repente te percatas que llegaron a un clímax, quizá con la era de los Vengadores, cuando fue la de Infinity War, etcétera, y de repente llegó un descenso. Y ahorita como que no se sabe si todavía son o no son un éxito económico, ¿no? Como que estás en el limbo, ¿no? Porque de repente tuviste Marvels, que no fue tan buena, contra la de Deadpool, que parece que está equilibrando las cosas, pero también tuviste un Ant-Man 3 que de plano no funcionó, o un Wakanda Forever que no respondió a las expectativas. Entonces, cuando ves este tipo de situaciones, yo te pregunto, ¿coincides tú, cuando ves las películas, con lo que sucede en taquilla? Es decir, pueden ser buenas películas y no les fue bien en taquilla. ¿Tú coincides con el mercado, vamos? Sí, es que una película puede ser muy buena, puede ser muy aceptada por los críticos. Los críticos pueden avalar que es una buena película, de calidad y bien realizada, pero eso no quiere decir que al público le vaya a gustar o le vaya a interesar. Hablando de Marvel, pues yo siento que el cine de superhéroes ya llegó a un punto en el que está empezando tal vez un poco
pues a agobiar o a cansar al público, porque pues ya hemos tenido 10 años de constantes y constantes películas y muy similares unas con las otras. Wakanda Forever y Deadpool, digamos que son una pequeña diferencia porque se salen un poco de la narrativa, digamos, convencional del cine de superhéroes y tratan de abordar temas diferentes y además de que son un poco más subidas de tono, no son tanto para niños. Y pues hablando del cine histórico, hay películas históricas muy buenas, como, no sé, una película que se llama Midway, la batalla de Midway, otra que se llama Un puente demasiado lejos, que narra la invasión de Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, otra que se llama una que se llama El día más largo, que fue la primera película realizada sobre el desembarco de Normandía, y que pues no necesariamente fueron películas tan exitosas en taquillas, pero fueron películas muy bien realizadas cinematográficamente. Entonces te digo, depende mucho de los gustos y de la tendencia del público en ese momento. Y luego te das... Pero existen otros casos, como por ejemplo Rescatando al Soldado Ryan, que es una película excepcional en términos cinematográficos y que le fue muy bien en taquilla, que fue una película que fue un éxito cuando se presentó. Algo también muy similar con Braveheart. De acuerdo, pero también te das cuenta que algunas películas que pueden llegar a resultar intrascendentes y con el tiempo, de repente dices, wow, ¿realmente fue lo que vi? Porque pues el tiempo y yo creo que la crítica las hace famosas. Por ejemplo, Blade Runner cuando salió fue una buena película de Ridley Scott, Harrison Ford, pero nunca pensaban que fuera a ser una película de culto. O la otra película del show de terror de Rocky, fue una película inspirada en una obra de teatro, etcétera, y nunca le dieron mayor trascendencia hasta que después se convirtió en una película de culto, ¿no? Esas son las cosas que de repente dices, bueno, ¿quién determina los cultos? ¿Quién determina realmente el impacto de las películas? Sí, nadie puede determinar eso. Es una cuestión colectiva del público y también una cuestión de temporalidad. Puede ser que pues la película tal vez, como dicen, yo estoy un poco en contra de ese término, pero salió antes de tiempo y tal vez después de un par de años, un par de décadas, incluso al público ya le interese esa cinta. Pues es una cuestión completamente que nadie decide, o sea, nadie tiene la última palabra de decir, esta película va a ser buena y esta película no, o esta película va a ser exitosa o va a ser no. Por eso el cine es una apuesta. No puedes realmente saber si el resultado va a ser bueno o no a la hora de hacer una película. Ahora, por ejemplo, tú que estás siendo director, pero pues ahora sí que, dada la situación, el mercado, o simplemente la realidad es que tú tienes que hacerla de productor, director, y a veces hasta de actor, ¿no? Y de tramoyista 1, y de aguador 2, etcétera. O sea, de repente, tú eres todo, o eres una gran parte de ese todo. ¿Cómo le haces? ¿Haces tu plan de negocios? ¿Haces tu guión? ¿Cómo es como Roberto diseña un cortometraje? Pues yo elijo un tema que quiero representar, armo una historia alrededor de ese tema y pues voy buscando los apoyos para poder hacerlo, el financiamiento, veo si el tema se compagina más con el sector público o el sector privado. Yo estoy un poco en contra de los castings, entonces más bien viendo la trayectoria de diferentes actores, pues los contacto y les ofrezco el papel a ver si les interesa, porque yo creo que ellos son los indicados después de ver su trabajo. Y pues no hay como, digamos, mi proceso no es muy diferente al de otros directores, solo tal vez con la diferencia de que el cine que yo hago y el cine que espero seguir haciendo, pues no es un cine muy convencional, ¿no? O sea, no siempre te llega la oferta de hacer un cortometraje sobre la decena trágica o un cortometraje sobre la conquista. O sea, son tal vez diferenciadores que, pues, por el momento han funcionado y pues yo seguiré. ¿Qué sigue para ti, Robert? Para mí, pues, hacer este cortometraje que les digo acerca de la conquista y pues ya hacer mi primer largometraje. Estoy pues muy emocionado y muy ansioso de hacer un largometraje histórico, tal vez siguiendo sobre la línea de la decena trágica, o pues de algunas historias un poco más personales que tengo, pero ahí estaremos continuando haciendo cine. Robert, ya las últimas dos preguntas ya para irnos. ¿Quiénes son tus directores
¿Quiénes son tus directores de cabecera? Pues diría que tal vez Peter Jackson. Ajá, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos y Guillermo del Toro, sin duda. El laberinto del fauno, no, desde luego, no, La forma del agua. Sí, y un tercero, Jon Favreau. Se me había olvidado de él. Pero él también, él en el lado de Iron Man, ¿o de quién? ¿El Rey León o cuál? Sí, un poco de Iron Man, pero también las versiones live action que ha hecho acerca de Disney, como El Rey León, El Libro de la Selva y así, me han parecido películas sumamente excepcionales. Y lo curioso es que recordarás que él inició como actor, ¿no? Él salía en Friends. Sí. Y de repente dices, wow, algo sucedió con él. ¿Dónde se pegó en la cabeza que quiero irme a pegar con él, no? Sí. Perfecto, Robert. Pues la verdad te agradecemos mucho esta plática. Te deseamos el mayor de los éxitos en el futuro. Y ojalá que pronto te tengamos con tu nuevo material. Y el último comentario que me gustaría que nos dijeras, tranquilo y relajado. En tus propias palabras, ¿quién eres, Roberto? Pues soy un continuo y constante estudiante de la historia nacional y humana que quiere representarla a través del cine. Wow. ¿Y solo te quedarías con la parte histórica o eventualmente piensas transformarte y ver otras realidades? Tengo otras perspectivas. Me gusta explorar mucho acerca de la naturaleza humana, de los comportamientos y de las acciones de la raza humana y de cómo pues se mezclan en este mundo, que también quiero representar a través del cine, pero principalmente la historia. Bueno, pues ya lo saben, hemos tenido aquí a un gran director, obviamente es un director en ciernes, pero lo vemos como grande por la determinación que tiene, por el conocimiento y el carisma. Lo que deseamos es que le vaya sumamente bien y próximamente lo tengamos con su cortometraje y con más películas y su primer largometraje. Muchísimas gracias, estas han sido tus propias palabras. Hasta la próxima.